Buenos días, qué bueno verlos. Ahora que usted está aquí en este auditorio, o si nos está viendo en línea, o si está mirándonos afuera en las pantallas, bienvenido. Si usted es una de esas personas que menos y menos ven las noticias de la tarde, seguramente usted se puede relacionar con esta esposa que le dice a su esposa: vamos a ver las noticias de las 6 para que nos dé indigestión, o vamos a ver las de las 10 para que nos dé insomnio. ¿Verdad que es muy cierto eso? Voy a leerles unas líneas de humor para ti. Dice que el plan de Dios se hizo con esperanza de un principio, pero el hombre echó todo a perder por el pecado. Confiamos en Dios, en su historia, que todo va a terminar para su gloria, pero en el presente parece que el otro lado está ganando. Ya sea que usted se sienta como que el otro lado está ganando, es bueno que usted recuerde hoy que Dios tiene un propósito para este mundo, y Dios tiene un propósito para usted y para su vida también, y que no hay nada que Dios no haya preparado y lo haya ya puesto en su lugar, porque el propósito de Dios se va a cumplir en su vida y en este mundo, y eso es bueno saberlo, ¿cierto? Y tal vez usted tiene en su cabeza pensamientos que le den vuelta, de que aquellos que están contra Dios son los que están ganando en este momento. Y tal vez usted siente que también en su vida personal no está ganando. Usted dirá: no estoy ganando, las cosas que en mi vida no están bien, estoy de hecho fallándole a Dios. Y tal vez usted se ha sentido que esas fallas que ha tenido le descualifican a usted para el favor de Dios, para la aceptación de Dios de usted. ¿Alguna vez usted se ha preguntado si Dios lo ha rechazado? Bueno, el apóstol Pablo hizo esta pregunta relacionándose a la vida espiritual de Israel, que era muy inepta. Y tal vez usted está familiarizado con la frase: por favor, sea paciente, Dios no ha terminado conmigo todavía. Por favor, tenga paciencia, Dios no ha terminado conmigo todavía. Yo siempre pensé que esta era la excusa más tonta, porque haríamos cualquier cosa y diríamos: ay, por favor, tenga paciencia, Dios no ha completado sus cosas conmigo. Pero Pablo, vamos a ver en Romanos 11, que suena más bien como: por favor, sea paciente, porque Dios no ha terminado con Israel todavía. Entonces vamos a orarla en la palabra de Dios, vamos a abrirla en el capítulo 11, vamos a leer del 1 al 15 hoy, esta mañana. Bienvenidos que lo hicimos, llegamos al capítulo 11 y apenas estamos en septiembre. Estaremos terminando el libro de Romanos 16, el 10 de diciembre. Así que es ya casi. No, la verdad que no, todavía no estamos ahí al final, pero pareciera, ¿verdad? Vamos a orar. Únanse en oración. Señor Dios, venimos delante de ti en un espíritu de humildad, anhelando que tú nos des ojos para ver y oídos para oír de tu palabra, la Biblia, hoy. Oramos para que el Espíritu Santo nos ayude, tanto para hablar como para escuchar, para que podamos entender y en esta comprensión podamos confiar y obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar el verso 1 del capítulo 1, donde dice: Dios no ha rechazado a su pueblo de ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo. Rechazar significa echar a un lado a la fuerza. Y Dios no había hecho eso con su pueblo, los judíos. Y Pablo responde a esta pregunta. Él dice: nunca lo va a hacer, dice en su carta. Lo que quiere decir que Dios nos libre. Dios no está empujando a los judíos lejos de su presencia. Él dice que Dios nos libre. Vamos a recordar cómo llegamos aquí. En Romanos 9 vimos cómo Pablo está hablando del pasado de Israel y él guía toda la falta de fe de los judíos
del pueblo que él había escogido para traer salvación. Y hace unas semanas leímos acerca de Romanos 10, que es el presente de Israel. Los judíos realmente son culpables delante de Dios porque ellos no, Dios tiene celos de ellos, y ellos han tomado la dirección correcta, han basado sus fe en las obras y no realmente en la fe en Dios. Entonces Pablo en el capítulo 10, él dice, Dios todavía tiene su corazón hacia su gente. Dice el capítulo 10, todo el día yo te he sostenido mis manos a un pueblo desobediente y obstinado. Y aquí estamos en Romanos 11, donde vemos el futuro de Israel, un poco de lo que es hoy, pero también la próxima semana lo vamos a hacer, que Dios no ha terminado con Israel porque todavía hay muchas promesas de Dios que se van a cumplir. Y en cuanto a nosotros, donde nosotros vivimos, si usted siente que usted ha fallado y que usted secretamente se ha preguntado si Dios realmente es fiel con usted, si Dios realmente lo va a recibir y lo va a aceptar porque usted se ha equivocado, porque usted echó algo a perder, dijo algo, hizo algo que no era correcto. Entonces hoy es un día para usted. Porque va a venir claro para nosotros esto, que cuando se trata de Dios, siempre hay una minoría que cree y una gran mayoría que está ciega. Y lo vemos una y otra vez en las Escrituras, que hay una minoría que cree y una mayoría que está ciega. Dios no ha rechazado a su pueblo, como lo sabemos. Ustedes no saben que las Escrituras dicen el pasaje acerca de Elías, cómo él le ruega a Dios contra Israel. Dios les dice, ellos han matado a tus profetas, ellos han tirado los altares y yo soy el único que queda y ahora buscan mi vida. Y entonces dice Pablo, ¿cuál es la divina respuesta de Dios? Dios le habla y le dice, yo me he guardado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Pareciera como que el otro lado estaba ganando. Y Pablo dice, ahora hay muchos gentiles que entran al reino de Dios y vemos pocos judíos comparado a los gentiles que han venido a la fe en Cristo Jesús. Y esto presenta un estado de perplejidad, presenta un estado de duda. ¿Será que Dios ha fallado en cumplir sus promesas a su pueblo? ¿Será que Dios ha fallado a los judíos por su pecado? Porque si esto es cierto, entonces tenemos un problema grande con Dios. Si sus promesas a los judíos fallan por su pecado, entonces usted y yo, viviendo en esta época, sus promesas también podrían fallar por las mismas razones. En el verso y en el capítulo 11 de Pablo, Pablo se dedica a tratar con este asunto a la luz de las promesas de Dios. Hay juicio contra Israel, pero es parcial, no es total, porque hasta hay un sentido de rechazo por un tiempo, pero es parcial, no es completo, porque hay, dice Pablo, gente judía que viene a la fe en Jesús. ¿Y usted sabe cuál es el ejemplo más grande de esto? Es el mismo Pablo, ¿no es cierto? En el verso 1, él dice, yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Usted tal vez se acuerda, antes de que él fuera Pablo, ¿él era quién? Saulo. Y él era este tipo sanguinario, asqueroso, un individuo calculador que odiaba a la iglesia de Jesucristo. Él quería desaparecerla de la faz de la tierra y él personalmente había puesto cristianos en prisión y sus manos estaban llenas de la sangre de los mártires. Pablo, que todavía estaba allí cuando Esteban, un judío cristiano, fue asesinado a punta de pedradas. Si alguien podría haber sido descalificado
todos los demás podían entrar al reino de Dios, pero Pablo, yo vi lo que hiciste, tú no. Y él era tan temido por los cristianos en esa época, él era aborrecible a los cristianos de esa época, que después de su conversión en Damasco, cuando él vio al mismo Jesucristo y su vida fue cambiada radicalmente, solamente Barnabás, un hombre que cada cristiano amaba y respetaba, fue el único que pudo aceptar a Pablo entre los creyentes. Usted tiene una persona en la vida que no importa dónde usted vaya o esa persona vaya, todo el mundo le gusta a esa persona. ¿Usted conoce a alguien así? Yo puedo pensar un par de personas que todo el mundo los acepta, les agrada. Va, donde quiera que vayan, va en un avión, se sienta con un extraño y al momento en que ya es tiempo de aterrizar, ya ese extraño le quiere lo invita a una fiesta, quiere que vaya a su boda. Así era Bernabé. De hecho, su nombre significa hijo de consolación, era una persona que hablaba con usted y lo motivaba todo el tiempo. La gente amaba a Bernabé. Y usted ha oído de una gente que cuando entra a un cuarto lo ilumina, pero otros que cuando se van de un cuarto lo iluminan también. Bueno, Bernabé era de los que entran y lo iluminan. Si usted era un cristiano de esa época, usted diría, ¿usted sabía que Saulo se salvó? Saulo de Tarso, sí, ese Saulo de Tarso se convirtió, tuvo una experiencia, Jesús se le apareció y se convirtió en un seguidor de Cristo. No, él no, diría usted. Vamos a invitarlo a la iglesia, va a venir a las casas. Y la gente decía, tal vez a la suya, pero a la mía no, yo no voy a estar ahí. Este tipo es un asesino. Y Bernabé era el que le iba a decir a la gente, sí, él es uno de nosotros. Sí, Pablo, que era un judío de judíos, que fue traído al reino a punta de gritos y patadas, que fue físicamente ciego por Cristo hasta que el velo fue quitado y él puso su fe en Jesucristo y su vida cambió radicalmente. Hay esperanza para cualquier persona y eso es lo que dijo Pablo. Y eso es lo que dice la Biblia, que nadie está en desgracia delante de Dios, ninguno. Yo tengo un vecino, dirá usted, no, nadie. Ah, mi jefe, no, nadie. Mi mamá, no, nadie. Recuerda que cuando se trata de Dios, siempre hay una minoría que cree y una mayoría que está ciega. Y Pablo estuvo dentro de estos creyentes, de esta minoría. Si usted es un seguidor de Cristo, hoy usted está dentro de esa minoría creyente. Este es un ejemplo de Pablo. Y vemos que él también nos da un ejemplo acerca de Elías. Elías experimentó a Dios. Dios estaba trabajando en él como profeta y él le envió. Y Elías fue usado para que bajara fuego del cielo. Él estaba allí, él vio los trabajos poderosos, increíbles de Dios. Y tan pronto cuando el polvo bajó, vemos cómo se siente depresivo, se siente derrotado. Él había estado en la parte más alta de la montaña. Ya ve, eso pasó. Vea en Primera de Reyes 19. Es increíble lo que él experimentó, pero apenas se calmaron las cosas. Muy pronto él se sintió petrificado por una mujer malvada llamada Jezabel. Y cuando él supo que ella andaba detrás de él, él corrió y se escondió en una cueva y se sintió muy cansado y muy deprimido. Los eruditos de la Biblia nos dicen que él caminó como 19 millas. Por eso estaba tan cansado y encontró una cueva y se metió a esa cueva. Y cuando finalmente él habla con Dios, la última vez que había hablado con Dios, Dios había traído fuego del cielo y esta vez solamente
cuando él está hablando de cómo Israel es incrédulo y es malvado, y él le dice a Dios, yo soy el único que queda aquí para hablar de ti, soy solo yo. Y yo pensaría que tú me cuidarías de una manera mejor, pero ahí está esta mujer detrás de mí y todo Israel anda detrás de mí. Y aquí estoy en una cueva. ¿Y dónde estás tú? Creo decirles que esta no fue una conversación muy buena para tenerla con Dios. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Sin embargo, ¿alguna vez ha estado como el síndrome de Elías usted mismo? Señor, yo soy el único creyente en mi escuela. Todos los compañeros de trabajo son unos paganos. Yo soy el único cristiano. Yo soy el único que realmente camina con Dios en mi familia. Ustedes saben, yo he estado caminando con este vecindario, con mi perro, y yo nunca me he encontrado con otro cristiano verdadero. Porque es que a nadie más le importa cómo es el mundo en este momento. Soy yo el único que me importa. Creo que yo soy el único justo de toda la gente que yo sé. Yo soy el único. Tal vez usted cree que usted es el único del lado de Dios, pero Dios siempre tiene mucha gente creyente, más de lo que usted se imagina. Miren cómo Dios le contestó a Elías. Elías está cansado, hambriento, con sed, deprimido, realmente deprimido. Y básicamente lo que Dios le dice es, Elías, cálmate, duérmete, coma y cuando te despiertes hablamos. Para algunos de nosotros sería la cosa más espiritual que hoy día. Coma bastante almuerzo y luego se toma una siesta y después de eso hablamos. Y cuando Dios le habló otra vez, le dijo, tengo 7,000 reservados para mí que no han nunca doblado sus rodillas delante de Baal. Tú no eres el único. Dios siempre tiene a su gente en los lugares que usted menos se imagina. Yo tuve un amigo muy querido que está ahora con el Señor. Estuvo en la Casa Blanca como invitado varias veces, un cristiano muy fuerte y muy conocido. Y la administración de esos días no se conocía por adherirse a las verdades bíblicas o a la justicia de la Biblia. Durante sus visitas a la Casa Blanca, él usualmente vería al mismo marino y guarda en la puerta de donde él entraba y salía por la Casa Blanca. Este marino fue uno de los mejores que había servido en la Guardia Marina, en las barracas marinas de Washington, D.C. Y ustedes, estoy segura que usted los ha visto en la Casa Blanca, que están allí para asegurarse que el gobierno esté protegido, proteger el personal y preservar el orden, y están listos para inmediatamente responder a la seguridad cuando sea necesario. Un día, este amigo que había visto al marino varias veces se puso a conversar con él y, y pronto en esta conversación él se volvió a Dios y a la fe, y mi amigo descubrió que este marino también era un verdadero creyente que tenía una fuerte fe en Dios, y él le dijo, ¿qué se siente trabajar en esta Casa Blanca rodeado de gente que ve cada día que se oponen a la fe cristiana? Y el marino le respondió, es maravilloso. Yo me paro aquí en la puerta cuidando y protegiendo, y yo oro y oro por cada una de esas personas que entra y sale de la Casa Blanca. Dios me ha dado a mí un ministerio de intercesión para la vida. Dios siempre tiene su gente, y tal vez en los lugares que usted menos se imagina, pero nunca piense que usted es el único. Dios ha dicho, yo tengo mi reserva, yo me he guardado para mí mismo 7,000 que nunca han doblado sus rodillas a Baal. Veamos esta foto. Esta es una foto del ídolo de Baal. Ese es Baal. Para algunos de ustedes que han leído por muchos años en la Biblia acerca de Baal, eso es todo lo que era Baal.
E Israel muchas veces se alejó de Dios Todopoderoso para adorar este ídolo. Pero Elías, con el poder de Dios, los avergonzó a todos. Y en el verso 5 nos habla de que no solamente el ejemplo de Elías, sino el de los creyentes. Dice, de la misma manera, hay un remanente en el tiempo presente de acuerdo a la gracia de Dios, a los escogidos de Dios. ¿Qué es un remanente? Nunca ha habido en la historia de Israel un tiempo en donde todos los israelitas estuvieran adorando a Dios con tanta devoción, pero siempre ha habido un grupo que lo hizo. Eso es un remanente, una minoría. Y en la misma manera los cristianos somos parte del remanente de Dios. Como seguidor de Cristo, usted es el que Dios lo ha reservado para Él. Tú estás conmigo, tú no has doblado tu rodilla a otro Dios. Desde que yo he venido a tu vida, te tengo, está reservado para mí, te he guardado. Y la palabra gracia, ¿cuál es la raíz de la palabra gracia? Es gracia. Todos creen que estoy haciendo una pregunta coacciosa aquí, pero ¿qué es gracia? Es un mérito, es un premio inmerecido. No es acerca de guardar las reglas, no es ni siquiera acerca de la religión, es caminar a través de la fe en Cristo como receptores de la gracia de Dios. Y Dios dice, no solo te he hecho mío, sino que te he dado gracia. Y está la palabra elegido. Es la misma palabra que se usa en la Biblia cuando Jesús escogió a los 12. Es seleccionar a alguien de un grupo grande. Es importante que se acuerde que nosotros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros. Usted no lo eligió a Él te eligió a ti. Y Pablo dice, yo esté haciendo esta pregunta negativa, ¿por qué es que el resto de los judíos no han creído? Verso 6 dice, porque si es por gracia y no es ya básicamente por las obras, si fuera así la gracia no sería gracia. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que Israel está buscando que no ha obtenido? Pero esos que fueron elegidos la obtienen y ellos descansan. Y sus corazones fueron endurecidos. Tal vez cuando usted piensa en un corazón endurecido, se acuerda de Faraón, cómo el corazón de Faraón fue endurecido. Nosotros no tenemos un problema leyendo eso porque entendemos lo que él era y lo que hizo, pero aquí está hablando de la propia gente de Dios que han tenido un corazón endurecido contra él. Y Pablo trata de hablar de esto nuevamente en cuanto al Antiguo Testamento. Dice, como fue escrito, se refiere a Deuteronomio. Yo les di un espíritu de estupor, ojos para que no vean y oídos para que no oigan hasta este día. Y David dice, deje que la mesa se convierta en una trampa y que los ojos de ellos no vean y que sus espaldas no se doblen. Uy, esto es fuerte. Un espíritu de estupor. ¿Alguna vez usted ha oído de eso? La palabra de estupor se refiere a insensibilidad, una falta de conciencia. Y también puede significar borrachera. Eso es lo que Dios ha hecho, les ha dado ese espíritu de insensibilidad hacia Dios, como que no hubiera conciencia de Dios en ellos y por lo tanto no pueden ver las cosas de Dios ni pueden oír la verdad de Dios. Y en este verso se demuestra un principio universal que es este: si alguien oye la verdad de Dios y no responde a la verdad de Dios, el tiempo puede venir cuando esta persona va a ser incapaz
de responder. Y esto es fuerte. Usted oye la verdad de Dios, usted no responde y el tiempo vendrá en que esa persona puede ser incapaz de responder a la verdad de Dios. Como alguien que predica a una congregación 3 veces cada domingo, cada semana y cada mes y cada año y de cada década. Yo digo con mucha tristeza en mi corazón que yo conozco gente que aún están aquí hoy, que están muertos a la palabra de Dios. Y eso es una cosa terrible, aterrorizadora. Ellos cantan las canciones, ellos vienen los domingos, ellos bajan la cabeza cuando oran, ellos escuchan la palabra siendo predicada, ellos se sientan y nunca responden a los llamados de salvación. Nunca le dan su vida a Cristo Jesús. Si yo ya lo describí a usted, amigo, yo le ruego que usted corra a Cristo hoy y que usted se tire a sus brazos y a su misericordia antes de que sea muy tarde, antes de que su corazón se vuelva más endurecido a la verdad preciosa de la palabra de Dios. Jesús habló de esto en Mateo 13 y él explicó a sus discípulos por qué es que él había estado enseñando eso. Y él dice, porque cualquiera que tiene se le va a dar más y el que tiene en abundancia se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por lo tanto, yo les hablo en parábolas, porque mientras ven no ven y mientras escuchan no entienden. Y como en la profecía de Isaías se está cumpliendo, donde dice, usted va a oír pero no entenderá y usted va a ver pero no percibirá, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto seco y con sus oídos apenas oyen y ellos tienen sus ojos cerrados, porque si no, ellos verían con sus ojos y oirían con sus oídos y comprenderían con su corazón y se volverían y yo los sanaría. Jesús nos está diciendo que hay gente que no puede entender lo que él estaba diciendo porque no han recibido la verdad de Dios apropiadamente, la verdad que ya han recibido. Nosotros nunca oiremos en la voz de Dios sin responder con obediencia. Pablo también menciona lo que dijo David en el Salmo 19, que su mesa se convierta en una trampa y que la piedra sea una piedra para que ellos tropiecen y que reciban su retribución. ¿Qué significa la mesa? Representa la provisión de Dios. Piensa en la mesa de su casa. Usted se reúne ahí con sus amigos, con su familia, usted come, usted disfruta una comida juntos. Es un lugar de seguridad, un lugar de fiesta. Y Pablo dice, porque ellos no han creído, su mesa se va a convertir en un lugar de castigo y de miedo. Dios siempre protege a su gente, pero cuando Él da bendiciones y esas bendiciones no son recibidas con gratitud, estos regalos pueden convertirse en una piedra de tropiezo. Las bendiciones que Dios le ha dado a usted en su vida, ¿usted las acepta con gratitud o usted rechaza lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Usted recibe la verdad de Dios o la resiste? Israel la resistió y ellos pensaron que ya ellos habían recibido las bendiciones de Dios. Y Dios les dice, como ustedes no apreciaron lo que yo he hecho por ustedes, yo voy a endurecer sus corazones. Es un endurecimiento judicial. Es un endurecimiento que un juez ha dictado. ¿Pueden volver a hacer sus corazones suaves? Sí, pero en este momento están endurecidos porque ellos no recibieron la verdad de Dios en el Evangelio. Y acuérdense, cuando se trata de Dios siempre hay una minoría que cree y una mayoría que está cegada. Vamos a terminar en el verso 11. Dice que ellos no tropezaron para caer,
porque por sus transgresiones la salvación ha venido a los gentiles para hacerlos a ellos judíos, a los judíos celosos. Si sus transgresiones son las riquezas para el mundo y sus fallas son las riquezas para los gentiles, ¿cuánto más de esto va a suceder? Pero yo les hablo a ustedes acerca de los gentiles, porque yo soy un apóstol de los gentiles y yo magnifico mi ministerio, de que yo me mueva por celos hacia mis hermanos y busque que ellos sean reconciliados para que acepten la vida y no la muerte. El fallo de Israel no es para muerte, dice Pablo, y aun cuando los judíos no habían creído, la salvación vino a los gentiles. Y nos da una razón parcial de por qué la salvación vino a los gentiles. ¿Lo entienden? Era para hacerlos a ellos celosos. ¿Cómo? Sí. Él dice, parte del plan de Dios de que el evangelio vaya a todo el mundo y vaya a los gentiles es para que Israel se ponga celoso. Pablo también dice, si Israel ha rechazado el evangelio y esto ha causado que el evangelio vaya al mundo entero, entonces piensen cuánto más va a suceder cuando los judíos se vuelvan a Dios. Toda este asunto de los celos, ¿no le parece a usted raro? Bueno, se los voy a dar a ustedes para que los judíos se pongan celosos. Suena como las chicas de la escuela secundaria, que tratan de que se pongan unas celosas acerca de un chico de la escuela. Algunos de nosotros que criamos hijos, tuvimos un tiempo cuando vivimos algo como este. Usted va a su hijo mayor y le dice, voy para la tienda, ¿quieres ir conmigo? El otro le dice, no, creo que no, me voy a quedar aquí jugando. Entonces usted le dice al segundo, ¿quiere ir conmigo? Le dice, sí, sí, yo voy con usted, yo quiero ir a la tienda, vamos. Ese es el segundo. Y yo no sé si usted lo hizo a propósito o no, pero le dice, sí, sí, vamos. Y entonces el hermano mayor dice, ay, esperen, esperen, yo voy también. Es cierto, ¿verdad? No, saben que ella cambió de opinión, yo voy a ir. Ella no quería que su hermana menor recibiera los regalitos en la tienda mientras ella se quedaba en la casa. Sus celos lo motivó para recibir los beneficios que su hermanita menor había aceptado. Y eso es exactamente el punto que hace Pablo. Que los judíos dijeron no a Cristo, así que el evangelio fue ofrecido a los gentiles, quienes lo aceptaron, la salvación en Cristo Jesús. Y Pablo dice, cuando los judíos finalmente se despiertan y ven que los gentiles están recibiendo y disfrutando los beneficios de la salvación que eran para ellos en primer lugar, ellos se van a arrepentir y van a venir a Cristo. Pero Pablo no necesariamente ve esto sucediendo en sus días ni en nuestros días, pero sabe que dice Pablo que todavía espero ve que algunos de ellos, ver a ellos salvos a través de Cristo, sí, pero va a venir en un clima de la historia de la humanidad cuando el soberano Dios, plan de Dios se va a cumplir. Todo esto puede ser interesante, pero algo de esto tiene alguna relación con nosotros en nuestra vida en el 2023. Usted estará sentado y diciendo, eso estuvo interesante, pero yo ya sé un poco más de la salvación de los gentiles y los judíos. Qué dicha que se vino la salvación para los gentiles, pero yo vivo en el 2023. Yo acabo de sobrevivir este huracán hace unos días y no es una broma. Todavía falta bastante de esta estación. Pero yo voy a ser muy honesto con ustedes. Mientras yo estaba planeando este mensaje, en los capítulos 19 y 20, los capítulos del 10 y 11, tuve que comer mucho de esto en estos días.
y no tiene nada que ver con nuestras vidas hoy, pero en realidad la respuesta es sí. Voy a darles unas ideas. Primero que todo, esto parece que viene de ninguna parte, pero sí, una aplicación para ustedes. Eviten cualquier forma de antisemitismo. Evite cualquier forma de antisemitismo en su vida. Yo no hablé de esto antes, pero este pasaje del que acabamos de ver y leer ha usado por años, si no cientos de años, para que la gente discrimine a los judíos. Y la idea de esto es, ellos se lo perdieron, así que Dios nos lo dio a nosotros. Y Dios ya se lavó las manos de los judíos y ya no tiene nada que ver con ellos. Ellos son los que mataron a nuestro Señor y Salvador, por lo tanto, estamos en oposición contra ellos. Nada podría ser más incorrecto que esto. No hay ningún lugar en la vida del cristiano para decir chistes acerca de los judíos o para participar en cualquier clase de maltrato hacia ellos. No hay lugar para ser malignos en esto. Yo no sé cómo explicar el odio intenso que mucha gente tiene hacia los judíos y que han tenido, como el holocausto de Hitler que hemos visto en nuestra cultura hoy, cómo fueron lanzadas bombas contra la gente de Dios. Yo no entiendo cómo, pero lo que yo sí sé es que como cristianos nosotros tenemos que tener esta herencia, que la tenemos porque hemos sido llamados a amar a los judíos. Y si usted es un gentil, un creyente, usted tiene la obligación de comprender el contexto judío de la cristianidad para entender mejor su salvación. Si no por el judaísmo, no habría cristianidad. Sin el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no tendría sentido, ningún sentido. Y sin decir que nuestro Señor y Salvador vino de los judíos. Dios tiene un propósito en la historia para ellos y lo va a cumplir. La segunda cosa es que Dios tiene un propósito en la historia para ellos y lo va a cumplir. ¿Se acuerdan cuando usted estaba leyendo las noticias esta semana y usted vio las noticias y usted dijo, ay Dios mío, este mundo se volvió loco? Lo decimos todos los días, ¿verdad? Ay, no, este mundo está loco, esto es una locura. Y nos puede llevar a desmotivación. Recordemos, la humanidad no está escribiendo las líneas de esta obra, es Dios y Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Dios tiene un gran plan de redención. Dios tiene un plan y un propósito para la humanidad y lo va a cumplir según como Dios lo ha diseñado, no nuestros líderes en todo el mundo. Ellos hacen lo que hacen, pero Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Yo no tengo a nadie en particular en mente, porque hay líderes en todo el mundo. Lo último, Dios tiene un propósito para usted y Él lo va a cumplir. Dios tiene un propósito para usted y Él lo va a cumplir. Dios está tejiendo sus caminos, aun cuando usted no lo puede ver. Pablo no fue descalificado porque él falló. Si alguien hubiera sido descalificado y no permitido a entrar al reino de Dios, hubiera sido Saulo de Tarso. Pero él fue apóstol de los gentiles, Elías. Ay, tengo miedo de esta mujer. ¿Dónde está? Yo soy el único que queda aquí. Respuesta incorrecta. Yo te tengo, Elías. No te preocupes. Tómate una siesta, come. Y mientras duermes, sepa esto. Hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas a Baal.
Usted tal vez no ve lo que Dios está haciendo en su vida ahora, pero Él está trabajando para cumplir su propósito en su vida. Confíe en Él como un seguidor de Cristo. Usted es parte de la minoría que cree. Con Dios usted está en la mayoría. Confíe en Él en todas las cosas. Vamos a orar. Padre, gracias por recordarnos esto hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por algo que tú dijiste, Señor. Que una vez que estamos en las manos de Dios, nadie nos va a sacar de allí. Gracias, porque como seguidores tuyos, tú has dicho, los he reservado a ustedes para mí. Los estoy manteniendo para mí. Gracias por escogernos, porque no fuimos nosotros que te elegimos, sino tú a nosotros. Y en esos momentos cuando nos sentimos que te hemos fallado, nos preguntamos si todavía nos amas. Que la verdad de hoy pueda entrar en nuestro corazón de que tú nos amas con un amor eterno y que una vez que estamos en Cristo, estamos siempre allí contigo y que tú estás con nosotros. Señor, ayúdanos a vivir y a caminar en verdad. Oramos en el nombre de Jesús y su gente dice amén.